Bueno, vamos entonces a la clase correspondiente para el día de hoy. La bendición de Dios siga fluyendo en cada uno y en cada una. Clase número 7 de lo que es justicia divina. Estamos analizando el tópico sobre en cuanto a la justicia debemos estar claros, pero para estar claros pues debemos de estudiar. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el texto como tal. Originalmente se escribió así. Le añade Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya esto lo han corregido en algunas traducciones bíblicas o en algunas versiones, porque la traducción es una sola, las versiones sí hay muchas. Porque la ley del Espíritu es el verso 2 de vida en Cristo Jesús, oiga, me ha librado, no dice me va, me ha, ya presente, me ha librado de la ley del pecado, no de la ley de Moisés, de la ley del pecado y de la muerte. De cierto se oye, mira lo que viene, que hay entre vosotros fornicación. Esto está en 1 Corintios 5:1 en adelante. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En este caso podemos ver que es la madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué es envanecido? Es como que agarramos un machete, lo amolamos, lo ponemos filoso, pero lo metemos en una cubierta de cuero. Y queremos ir a cortar el monte con el machete molado, pero dentro de una cubierta de cuero. ¿Será que podemos cortar el monte? Ahí lo que vamos es a chapucear, decía mi mamá. Ok. Envanecido. No debieras más bien haberos lamentado por el caso, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Estamos hablando de un pecado moral. Ciertamente yo, Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Oiga lo que viene. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu. Ese término, mi espíritu, es con lo que la escritura que Pablo ha mandado, la carta, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea, oiga lo que viene, verso 5, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué es eso? ¿Qué es entregar a un individuo a Satanás? ¿Será que el hermano Pedro va a agarrar a un hermano que esté en esta condición y le va a orar al diablo para entregárselo? Satanás, aquí te entrego al hermano Rufino. ¿Será eso? ¿Qué es entregar en manos de Satanás? No solamente pasó en esta ocasión, hay otra ocasión de otros chicos que Pablo dice que también los entregó en manos de Satanás. ¿Qué es entregar en manos de Satanás? No lo aconsejen más, no oren más con él, no se reúnan con él, ni siquiera coman con él en una mesa. Es decir, deséchenlo. Los cargos, quítenselos todos. Si trae algo, no se lo reciban. ¿Cuál es el objetivo? De esa manera, mostrarle carácter y hacerle ver que aunque de oídos ya se le ha dicho que está haciendo las cosas incorrectas, pero él sigue en su porfía, entonces de esa manera él debe sentir alguna pena, alguna vergüenza si le queda algo por allá. Y por causa del rechazo, versión Octaviano Torreora, va a agarrar el monte y se va a ir y va a seguir en su locura. Por ahí se va a conseguir una mujer similar a esta, que no tiene vergüenza ni pudor, y se va a acostar con ella, pero el detalle es que esa mujer puede que sea esposa de un hombre que no está dispuesto a perderla. Entonces lo va a buscar y lo va a picar con un machete, lo va a pistolear. Pum, pum. Por causa de su mala acción. Te lo sigo explicando. Entregar en manos de Satanás es, no lo aconsejen más, no lo orienten más, no lo tomen en cuenta. Oiga, para destrucción de la carne. Cuando te digo para destrucción de la carne, es lo que te acabo de decir. Él se va a ir, se va a pervertir y la destrucción va a ser ¿a dónde? En su carne. Oiga lo que viene ahora, que esto no suena bonito. A fin de que el espíritu del individuo sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué estamos hablando? Un hombre que está en condición de pecado.
que está con la esposa de su papá, su madrastra. ¿Cuál es la razón por la que está con ella? No la sabemos. Usted puede idear varias. De repente era un muchacho de corta mente y la señora lo sedujo, porque pasa. O de repente era un avión y entonces se puso a hacer lo que no debía. Sin embargo, escúcheme, estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de inconversos, que es lo serio del caso. Pablo da la condición y dice lo que se debe hacer según lo que él percibe por el Espíritu, pero el detalle está que el cuerpo de este individuo puede pasar a la destrucción, por supuesto, si él sigue en esa condición, si él no se retracta, si él no pide perdón y cambia, entonces su cuerpo va a ser destruido, pero su alma y su espíritu se pierde o se salva. ¿Por qué se salva? Voy a esta, lo que les vengo diciendo. Porque la salvación que nosotros hemos recibido es en nuestro espíritu. No está en nuestra alma ni está en nuestro cuerpo. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, el espíritu y el alma son inseparables. ¿Cómo hacemos para saber eso? ¿Hay un texto bíblico que me lo diga así tácito como tal? No, pero podemos sobreentenderlo. Cuando Dios tiene el muñeco de barro, hermoso que había hecho, sopló sobre su nariz aliento de vida. ¿Cuántas veces? 2, 3, 4, 5. Una sola vez. Ok, en ese soplido colocó lo que nosotros tenemos, lo que hay dentro de este cuerpo. ¿Qué hay dentro de este cuerpo? Un espíritu con un alma. Si sopló una vez, entonces el espíritu y el alma entraron en ese mismo soplido. Por lo tanto, son inseparables. Entonces, el que se pierde el espíritu, se pierde el alma. El que se pierde el alma, se pierde el espíritu. Entonces, cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo físico, ¿cómo queda el cuerpo? Inerte. Eso es lo que se conoce como la muerte física. Entonces, cuando yo le entregué mi vida a Jesús, yo fui sacado del estado de condenación y fui puesto en estado de justicia. De mí fue quitado el pecado de la incredulidad. ¿Sí? Y pasé a tener credulidad. En cuanto a la santidad, que tiene que ver con lo social y con lo moral, es un trabajo que tengo que hacer yo, conmigo mismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Aquí estamos dando licencia para que la gente se vaya a pecar? No, no, porque creo que este individuo en esa condición y con el rechazo que toda la congregación debe de hacerle por causa de persistir en este tipo de pecado, no se va a sentir bien. ¿Sí? Y finalmente, en el área de su cuerpo, si él sigue en esa condición, ¿qué le espera? La muerte de una u otra forma. Aunque su alma sea salva, como dice el texto por allá más adelante, como por fuego. Capítulo 10, verso, 1 Corintios capítulo 3, verso 10 en adelante, cuando habla de que yo como perito arquitecto puse el fundamento, y luego habla de 6 elementos con los que se construye. Si la obra de alguno se perdiere, es decir, la obra que yo hice, la labor que yo hice, por no hacer las cosas correctas, yo lo que no voy a tener es galardones. Es decir, este tipo de individuos van a ser salvos de bromita, pero sin galardones, por causa de su persistencia en este tipo de pecado. Porque leímos y enseñamos en unas materias atrás que cuando a mí se me dio la salvación, cuando yo fui libre del pecado, también se me dotó de poder para ser libre de todo este tipo de pecado. Ahora, que yo no use lo que se me dio, ya eso es vagancia mía, ya eso es sinvergüenzura de cada uno de los que caen en estos detalles, en estas posiciones. Hay otros que afirman que el escritor a los hebreos, abajo. Corintios, sí. Hay otros que afirman que el escritor a los hebreos se está dirigiendo a simples oyentes del mensaje de salvación que estaba entre los creyentes hebreos. Y les advierte que si descuidan este mensaje, lo tienen en poco. Se despreocupan, lo omiten, lo pasan por alto.
sin negar, son negligentes, los desprecian, no le dan importancia, la desatienden, no escaparán del castigo de Dios en la perdición eterna. De ser así, con más razón, ¿cómo va a poder cómo van a perder la salvación quien todavía no la tiene? Eso es como esto. Rafaelito, ¿cuándo perdiste tú la gobernación del estado Lara? Nunca. ¿Por qué no la perdiste nunca? Ajá, eso es lo mismo. Es decir, hay gente que ha estado con nosotros y de repente se retiró de nosotros y tú lo ves otra vez en la misma perversión en la que estuvieron, porque ellos se resguardaron un tiempo con nosotros, pero nunca fueron salvos. Se fueron, no, perdió la salvación. No, ¿cómo pierdes tú lo que nunca has tenido? Nunca la tuvieron. Ahora, indica que el pasaje de una forma u otra no está haciendo referencia a la posibilidad de que un hijo de Dios, después que haya obtenido la salvación por fe, la pierde por obras. Porque es imposible, oiga los textos controversiales que estamos estudiando, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, vamos a una analogía, una comparación acá, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, la tierra, después de haber recibido lluvia, y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hebreos 6, 4 y 8. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que a quienes se les escribe la carta son creyentes. Estamos hablando de creyentes, genuinos, convertidos al Evangelio mediante la fe en Cristo, que no son meros profesantes que estuvieron dentro del seno de la iglesia y después renegaron de la fe. Esto lo digo por algunos elementos que están dentro del pasaje que nos dan indicios de esto. Oiga, los que fueron iluminados. Este término hace referencia a aquellos que por el Espíritu Santo fueron convencidos de pecado al iluminar su entendimiento por el conocimiento de la palabra, saliendo del estado enceguecido en el cual los tenía Satanás. Segunda a Corintios 4:4. Gustaron del don celestial. Esto equivale y hace referencia a los que recibieron a Cristo como su Salvador. Es lo que indica el verbo gustar. Fueron hechos participantes del Espíritu. Esto hace referencia a los que fueron hechos recepción, morada del Espíritu. Gustaron de la buena palabra de Dios. Esto da algún modo a conocer la verdad iluminada por el Espíritu de gracia que está en contraste con lo que venían haciendo en los rituales de la ley. Aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron y sean renovados para arrepentimiento no da la idea o la posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente y se pierda,
por la imposibilidad de ser renovados por un nuevo arrepentimiento. El que escribe está presentando suposiciones hipotéticas o supuestos negados, en el sentido de que si se da la posibilidad de recaer, oiga, es imposible que sean renovados para salvación, porque para tal acción, mira lo que viene, hay que proveerse de un nuevo sacrificio. Ahora pregunto yo, ¿Cristo puede volver a ser sacrificado? No. Entonces, los que alcanzaron salvación, si se pudieran perder, entonces hay que volver a tener un nuevo Cristo. ¿Sí? Pregunto, ¿verdad paralela? Ustedes, todos los que están aquí, menos una, están casados, ¿verdad? Sacaron una vez la carta de soltería, ¿verdad? ¿Pueden ir a volver a sacar otra vez? Es algo similar, ¿verdad? Paralela. Nosotros los casados podemos llegar a estar divorciados, viudos o separados, pero solteros más nunca. Ok, de nuevo, un nuevo sacrificio, llevando de nuevo a Jesús a la cruz del Calvario. El término recaer, según el lenguaje del que escribe, escribe la hipótesis, da la idea de volver a estar en el estado de muerte en la que estaba antes de convertirse, sin lugar de arrepentimiento. En un supuesto que el término recaer es relativo a la pérdida de la salvación, entonces es aplicado a quienes renegaron de la fe y por tal acción quedaron destinados para el fuego eterno, sin retribución alguna. Esto no es el lenguaje bíblico, donde presentan a un individuo después de ser salvo, errante en la tierra, sin posibilidad de salvación. Por esta causa, el término recaer, según el lenguaje del que escribe, no es aplicado a quien por descuido tuvo un desliz, y por igual aquellos que premeditadamente cometieron un pecado, ya que al acudir al perdón por su arrepentimiento, al confesar su pecado y apartarse del mismo, volverán a la comunión con Dios. Por otro lado, si el recaer tiene que ver con morir en el acto de pecado, entonces ¿para qué la reprensión que hace el que escribe al decir que es imposible sacrificar a Cristo de nuevo para arrepentimiento, si después de la muerte no hay posibilidad de salvación? Esto indica que el recaer tampoco hace referencia a los que mueren en pecado, siendo nacidos de nuevo. Por esta razón, quien escribe hace referencia a posibilidades hipotéticas o supuestos negados, afirmando que el recaer no se da en la vida de un nacido de nuevo, iluminado por el Espíritu. El mensaje central del que escribe a los hebreos es afirmar que los que reniegan de la verdad apostataron de la fe, negando el sacrificio de Jesús, volviendo a los sacrificios y rituales de la ley. Solo fueron meros espectadores y profesantes que no estaban convertidos al Evangelio, hasta el punto que son comparados con tierra donde no germinó la semilla, la palabra, y por tal acción quedó reprobada bajo juicio y maldición. Hay un salmo que dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. Oiga, el justo.
Pero cuando el injusto cae, ¿quién lo levanta? Porque de paso el Salmo dice 7 veces se levantará. No dice Dios lo levantará, sino que Él se levantará. También, si mal no recuerdo, el Salmo 1.5 dice, porque no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Entonces llega un impío aquí, o se convierte o se va. No hay espacio para ello. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, luego de haber recibido la lluvia, y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hebreos 6, 7 y 8. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la vida espiritual o llamada eterna no puede entrar en un hombre por, oiga, segunda vez, ya que no hay una segunda oportunidad para tal acción, porque esa vida se dio por un solo sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Hebreos 10, 4 y 12. Igualmente, la muerte no puede entrar en un hombre por segunda vez, porque esto se dio una sola vez en Adán. Por esto afirmamos que la proclamación que presenta el escritor a los hebreos son suposiciones hipotéticas o supuestos negados, negando la posibilidad de que este acontecimiento, morir de nuevo, le pase a uno que haya nacido de nuevo, y afirmando que quien reniegue de la fe y apostaten en contra de ella son judíos no convertidos, meros profesantes, agentes nominales que estaban introducidos en la iglesia, pero no eran iglesia. En resumen, la enseñanza aquí es sencilla. No es posible que un hijo de Dios caiga de la gracia y luego se pierda. Te la pongo de otra forma. Los que estamos aquí, excepto una, todos los demás tenemos hijos, ¿verdad? Supongamos que ese hijo suyo, por alguna circunstancia de la vida, un supuesto negado, decide apartarse y pervertirse, no sé, en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en el homosexualismo. ¿Será que deja de ser hijo suyo? Genéticamente es imposible. Sigue siendo hijo suyo, pero anda en una condición que usted no le enseñó, pero él decidió hacerlo. Ok. Tenemos gente creyente que, de paso, ministros que estuvieron en el ministerio y ellos no aceptaron el quebrantamiento. Escuchen esto. Es decir, la Biblia dice que Cristo es la piedra principal y los que sobre él cayéremos debemos de ser quebrantados. Pero los que no acepten ser quebrantados, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué pasará con ellos? Los que no acepten ser quebrantados serán desmenuzados. De paso, Dios no quebranta a nadie. Dios me presenta el escenario para que yo me quebrante. Soy yo el que me quebranto, pero Él me presenta el escenario. Pero cuando yo me enorgullezco, cuando yo me ensoberbizo, cuando yo no acepto ser quebrantado, entonces paso a ser desmenuzado. Entonces yo no sé si usted ha visto gente que usted los vio que estuvieron en el ministerio, gente que estuvieron pastoreando, gente que estuvieron en diferentes niveles, y a los días se apartaron, se descarriaron, y de paso no los ha visto levantarse más nunca. Andan bebiendo, andan fumando, pero saben que el evangelio es la única verdad. Lo único que no andan en brujería, ni andan detrás de las caravanas de dioses muertos, pero saben y quieren levantarse, pero no pueden. ¿No los ha visto? Por la televisión, uno llamado el chico que era esdentado, ahorita ya le pusieron los dientes,
Él es colombiano, el teólogo de la calle. ¿Quién es ese señor? Un individuo que le entregó su vida a Jesús, después tuvo problemas con su esposa, fue a la cárcel, creo que 8 años. En la cárcel se aprendió la Biblia al caletre. Sabe Biblia, bueno, y dispara textos peor que una ametralladora. Pero iluminación de los textos muy poco tiene. Pero no ha salido de las drogas y del alcohol. Ese hombre está en desmenuzamiento. De paso, eso lo Jesús. Si no lo sabía, entérese. Entonces, así hay muchos otros que usted conoce. El hombre que me hizo la oración o que me ayudó a mí a hacer la oración de fe hace 38 años, hace 37 años está descarriado. Por ahí anda, pero como yo no creí en él, aquí yo estoy. Ahora, ¿pierde su salvación? No, no pierde la salvación porque nunca la tuvo. Pierde su salvación entrando por, en resumen, la enseñanza aquí es sencilla. No es posible que un hijo de Dios caiga de la gracia y pierda su salvación. Entonces, hay una palabra que nosotros muchas veces hemos usado, que es bueno que la vayamos corrigiendo. Cuando vemos a alguien o alguien nos pregunta, hermano, ¿y qué es la vida del hermano Luis? Bueno, hermano, el hermano Luis cayó, hermano. El hermano Luis cayó. Esa palabra no cabe para los cristianos que están descarriados. Porque caer es caer de la gracia, es imposible. Ese hermano está descarriado. Esa es la palabra. Está descarrilado, está frío, pero cayó, no. Caer es cortar. Caer es el caso de Adán. Adán sí cayó. Pero los que estamos en Cristo Jesús no caemos de caerse. Podemos caer en algún pecado, pero no caernos de la gracia. Ahora, estado de muerte para condenación y se mantenga errante, destinado para el infierno. No puede la muerte entrar por segunda vez en aquellos que han sido justificados por Cristo y que por causa de la justicia hayan obtenido la vida eterna. Reitero, todo lo que el escritor presenta son suposiciones hipotéticas o lo que es lo mismo, supuestos negados. Jesús, cuando ya estaba por entregar su ministerio, en el capítulo 17 de Juan, hace una oración por los discípulos, y entre la oración que hace, dice, Padre, los que me diste, ninguno se perdió. ¿Sí? Solamente el hijo de perdición, en este caso, Judas. Pero no era Judas el que tenía que perderse, era uno de los 12. Que Judas fue el que dejó que el diablo hiciera la labor en él, ese es el detalle. Pero no estaba escrito que era Judas, era uno de los 12. Pero los otros 11, ¿se perdió alguno? No, pero cometieron locuras que usted las ha visto, las ha leído. Entonces, el detalle está que si Jesús no perdió ninguno de los que el Padre le dio, ¿quién es el que está ahorita a cargo de la iglesia? ¿Quién es el que ministra y administra la iglesia? ¿Quién es el que está santificando la iglesia? ¿Y quién es el encargado de cuidar a la iglesia? Y si Jesús no perdió uno, siendo humano, estando limitado a un cuerpo humano, el Espíritu Santo sí. Es bueno que analicemos esa, ¿no? Ahora, el detalle es que para alcanzar la salvación es voluntaria. Es voluntario. El Espíritu Santo no va a obligar a nadie. Soy yo el que tengo que ceder. Ahora, una vez que yo cedí, entonces yo fui quitado o sacado del estado de condenación y puesto en estado de justicia. Algo que es irreversible. Porque es una labor que yo no hago. Es una labor que hace solamente el Espíritu Santo. Y no hay ningún demonio que pueda tener más poder que el Espíritu Santo. Porque si pecáramos voluntariamente, seguimos con estos textos medios difíciles. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, oiga, a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
Hay una pregunta que yo me la estoy haciendo, la voy a hacer aquí porque yo quiero inquietar, llevarlos a ustedes a la inquietud que yo tengo. Toda esta gente que murió eh, apedreados por causa de que habían cometido un pecado, una falta, ¿dónde se fueron? En la Biblia yo no he visto respuesta todavía, pero esa inquietud la tengo y estoy preguntándole a Dios, a la Biblia, y quiero dejarles esa inquietud a ustedes. Al final, cuando terminemos la clase, si ustedes tienen el conocimiento, pues yo necesito aprender. Permiso. De los que estamos claros que se fueron directos al infierno, fue los que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Pero de los que murieron apedreados por causa de pecados que habían cometido, no hay un registro como tal. No, hasta donde yo he leído, he estudiado. Sin embargo, seguimos acá. En el caso de los que violaban la ley, morían irremisiblemente, pero la muerte era física. Porque espiritualmente, usted y yo debemos estar claros que estaban muertos todos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta, que es insultar al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer, oiga, en manos del, no dice de un, porque si dijera de un, como algunos hemos repetido, hay otros. Pero como dice de él, no hay más Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso está en Hebreo 10, 26 y 31. ¿Qué es el pecado voluntario? Vamos a analizar. El texto sagrado, en forma absoluta, afirma que una persona, después de ser regenerado y pasa a ser hijo de Dios, no puede perder su salvación. Por lo tanto, la pérdida de la salvación no puede estar en consideración en el pasaje. Además de la mayoría de los pecados son intencionales o voluntarios. Hasta cierto punto, en la mayoría de los casos, quien comete un pecado sabe que lo está haciendo. Cabe la pregunta, ¿qué es el pecado voluntario según el pasaje bíblico? Vamos a analizar. Algunos interpretan el pecado voluntario como un cualquier pecado en forma continua, donde se peca obstinadamente. Según el pensamiento del escritor a los hebreos, no parece que sea así. El autor, en su pensamiento, tiene un pecado particular, lo que se hace evidente cuando consultamos el contexto respetando la hilación del pensamiento. Él ha exhortado a sus lectores en capítulos anteriores a que retengan firme su confesión, Hebreos 3, 6 y 4:14, y les advierte acerca de los peligros del abandono de la fe, Hebreos 6, 1 al 8. El autor de los Hebreos refuerza esta preocupación en el capítulo 10 como contexto inmediato, dando advertencia del pecado voluntario, Hebreos 10, 23 y 25, o al 25, perdón. Los lectores estaban al borde de abandonar su fe, es decir, los hebreos, en Cristo, y de regresar a la ley de Moisés o mosaica y sus sacrificios, por lo que él discute lo inadecuado de los sacrificios de la ley, específicamente a partir del capítulo 8. Es por esta causa que en el capítulo 11 de los Hebreos les da una
cátedra en relación a la fe como fuerza espiritual mediante el Espíritu de gracia que los mantendría como fieles seguidores, proclamando y haciendo del mensaje de la gracia un estilo de vida, y en el capítulo 12 les insta y les hace la invitación a correr la carrera de la fe, siendo el mayor ejemplo Jesús, quien sufrió las más grandes de las torturas por el evangelio de la gracia, viviendo en fe, manteniéndose en fe y logrando todo por la fe hasta la consumación de su obra. El pecado voluntario sería un deliberado abandono de su confesión en fe, de la eficacia y suficiencia del sacrificio de Cristo, para regresar a los sacrificios judíos insuficientes. El autor le ha escrito que Cristo fue ofrecido, oiga, una sola vez para llevar los pecados de muchos, Hebreos 9:28, que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, Hebreos 10:14, y que una vez, oiga, perdonados, no hay más ofrenda por el pecado, Hebreos 10:18. Les declara que la ley y sus rituales no le ofrecían nada en comparación al verdadero sacrificio definitivo y absoluto que se dio en la vida de Jesús, como el cordero inmolado, Hebreos 10:1-10. Si ellos regresan a la ley, el perfecto y eterno sacrificio de Cristo, soteriológicamente hablando, sería suficiente para cubrir incluso ese gran y voluntario pecado, pero aún así ellos van a encarar un juicio severo, el cual no atenta en contra de su salvación. El que escribe el mensaje de advertencia en Hebreos 10, sin lugar a dudas, tiene su mirada en lo que está escrito en Número 15:30-31. Allí vemos que para ciertos pecados serios, en esto de premeditación y alevosía y presunciones, no se acordó ningún sacrificio. Por lo tanto, quien cometiere ese pecado sería cortado de su pueblo. El autor de los Hebreos les hace una advertencia. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento hubo pecados que se cometieron que no tenían ningún sacrificio? El que cometió el pecado tenía que pagarlo con la muerte. ¿Sí? Cuando alguien violaba, un niño contumaz rebelde, cuando alguien eran sorprendidos en el acto de adulterio, ¿qué sacrificio se podía hacer? Ninguno. Piedra con ellos. ¿Sí? Y varias cositas, varias otras más. Entonces, no se previó en las Escrituras sacrificio para el perdón de ese tipo de pecado. Eran lapidados. Desde el punto de vista físico eran borrados de la tierra. Pero espiritualmente, ¿qué pasaría con esa gente? Está buena esa inquietud, ¿verdad? Bueno, ayúdenme a cargarla. Y déjenlo más. Y discúlpenme lo travieso. Basada en lo que está descrito en la ley, que si abandonas el único sacrificio absoluto, acepto ante Dios, volviendo a los rituales de la ley, sería juzgado, disciplinado y en el peor de los casos serían severamente castigado. Para comprensión del pasaje es necesario, oiga, establecer a quienes se dirige las palabras del autor.
sin lugar a dudas, señoras y señores, se reitera el mensaje a los creyentes como el caso del capítulo 6. En esta oportunidad se presenta el mismo mensaje con diferentes connotaciones en un lenguaje hipotético, señoras y señores. ¿Ok? Bueno, el tiempo avanzó, la hora no respeta.